Rosalinda nunca quiso ser famosa. Tampoco soñó con mandar, ni con que su nombre circulara en susurros cargados de miedo. Al principio, su vida parecía una más entre millones, silenciosa, observadora, marcada por la necesidad de entender cómo funciona el mundo para no quedar aplastada por él. Aprendió desde joven que sobrevivir no siempre depende de la fuerza, sino de la lectura correcta de las personas. De saber quién miente, quién espera, quién se desespera y quién es capaz de cruzar límites cuando se siente acorralado. Cuando conoció a Nemesio, entendió rápido que no estaba frente a un hombre impulsivo. Era alguien que calculaba cada movimiento como si la vida fuera una partida interminable donde perder una pieza podía costarlo todo. Él no confiaba en nadie por completo, y eso, lejos de alejarla, le dio claridad. Rosalinda no buscó cambiarlo ni ocupar un lugar que no le correspondiera. Hizo algo distinto, se volvió indispensable sin hacerse visible. Escuchaba más de lo que hablaba, observaba más de lo que pedía. Y así, poco a poco, se ganó un espacio que nadie más supo ocupar. En ese mundo, el poder no siempre se anuncia con armas ni con gritos. Muchas veces se manifiesta en el control del dinero, en el flujo de información, en saber quién debe algo y quién ya pagó demasiado. Rosalinda comenzó a entender esa red invisible. Aprendió a identificar cuando un retraso no era casual, cuando un cambio de ruta no era error y cuando una nueva cara significaba un riesgo. Mientras otros se dejaban llevar por la ambición o el miedo, ella construía una visión completa del tablero. Con el tiempo, la estructura creció. Y con ella, también crecieron los problemas. Porque donde hay poder, hay envidia, donde hay control, hay quienes quieren romperlo. La familia de Nemesio no era ajena a esa tensión. Compartían apellido, historia y recuerdos, pero también diferencias profundas. Uno de sus hermanos, en particular, comenzó a sentirse desplazado. Creció con la idea de que la sangre otorgaba derechos automáticos, de que el liderazgo debía repartirse como herencia y no ganarse con disciplina. Ese pensamiento lo llevó a cometer errores que, al principio, parecían pequeños. Primero fueron decisiones tomadas sin consultar. Luego, acuerdos cerrados con demasiada prisa. Después, información que circuló donde no debía. Rosalinda lo notó antes que nadie. No porque desconfiara de la familia, sino porque su trabajo era detectar lo que no encajaba. Vio patrones extraños en los números, escuchó nombres nuevos que aparecían demasiado seguido, sintió como el ambiente cambiaba sin una causa visible. No reaccionó de inmediato. Sabía que acusar sin pruebas era tan peligroso como ignorar una amenaza real. Mientras el hermano se convencía de que podía construir su propio espacio sin romper del todo con el liderazgo, Rosalinda confirmaba cada pieza. No buscaba castigar, buscaba entender hasta dónde había llegado la traición. Porque en ese mundo, la traición no siempre se trata de odio. Muchas veces nace de la impaciencia, del deseo de tener más, del error de creer que nadie está mirando. Cuando ya no hubo duda, Rosalinda decidió hablar. No fue una confrontación cargada de emoción. Fue una conversación fría, directa, basada en hechos. Le explicó a Nemesio lo que había descubierto, los movimientos, los contactos, los riesgos. No exageró, no suavizó. Sabía que cualquier matiz podía cambiar el resultado. Para Nemesio, escuchar aquello fue como recibir un golpe seco. La traición duele más cuando viene de la sangre. No por el daño operativo, sino por la ruptura del principio más importante, la lealtad absoluta. Durante horas, Nemesio no dijo nada. Caminó, pensó, recordó la infancia compartida, las promesas hechas cuando nada existía todavía. Pero también recordó las reglas que él mismo había impuesto. En su mundo, permitir una traición era abrir la puerta al caos. No importaba el apellido. No importaban los recuerdos. Importaba el mensaje que se enviaría si alguien cruzaba la línea y salía ileso. Rosalinda no presionó. No pidió un castigo. No sugirió un final. Entendía que la decisión debía ser de él y que cualquier intento de influir directamente podía debilitar su autoridad. Se limitó a esperar,
consciente de que el silencio también es una forma de poder. La decisión llegó sin anuncio. No hubo discursos ni dramatismo. Fue una determinación fría, tomada desde la lógica de quien cree que el control se mantiene con coherencia, no con compasión selectiva. El hermano desapareció del tablero. No de manera pública, no como advertencia ruidosa, sino como ajuste interno. En ese entorno, nadie preguntó demasiado. Saber menos era más seguro. Después de eso, el ambiente cambió. Las dudas desaparecieron. Los errores disminuyeron. No porque todos estuvieran de acuerdo, sino porque entendieron que no habría excepciones. Rosalinda se convirtió en una figura aún más temida, no por violencia, sino por su capacidad de anticiparse a los problemas. Sabían que si ella observaba, algo ya estaba en marcha. Pero el poder no viene sin costo. Aunque desde fuera pudiera parecer que todo estaba bajo control, por dentro algo se había roto. Rosalinda cargaba con el peso de haber sido testigo y parte de una decisión irreversible. No se decía a sí misma que había sido justo o injusto. Se decía que había sido inevitable. Esa palabra se volvió su refugio y su condena. Con los años, el cerco comenzó a cerrarse. Las presiones externas aumentaron, los aliados se volvieron más cautelosos, los silencios más largos. Fue entonces cuando Rosalinda decidió hablar. No para limpiar su imagen ni para buscar comprensión, sino para explicar cómo funciona realmente ese mundo que muchos imaginan desde fuera sin entender su lógica interna. Confesó que el poder no es una corona, sino una carga constante. Que mandar implica renunciar a la tranquilidad, a la familia, incluso a uno mismo. Habló de noches sin dormir, de decisiones que regresan en forma de recuerdos, de la soledad que acompaña a quienes creen que lo tienen todo. Explicó que la eliminación del hermano no nació del odio, sino del miedo a perder el control y, con él, la vida. Que en ese sistema no existen medias tintas. O se mantiene la coherencia, o todo se derrumba. Que el amor y el liderazgo rara vez pueden coexistir cuando el entorno exige dureza permanente. Muchos la juzgaron. Otros la idealizaron. Pero la realidad era más compleja que cualquier mito. Rosalinda no se veía como jefa, sino como alguien que aprendió a sobrevivir en un espacio que no perdona errores. Cada paso que dio fue una respuesta a un sistema que castiga la debilidad y premia la frialdad. Hoy, su historia no sirve como ejemplo de éxito, sino como advertencia. El poder absoluto exige sacrificios que nadie debería normalizar. La lealtad, cuando se convierte en obligación ciega, deja de ser virtud. Y la familia, cuando se subordina al control, se transforma en una sombra de lo que fue. Al final, el castigo más grande no fue la traición ni la decisión tomada. Fue cargar con la certeza de que, en ese mundo, amar demasiado puede ser tan peligroso como confiar. Y que algunas historias no se cuentan para presumir fuerza, sino para recordar que el poder, cuando se impone por encima de todo, termina consumiendo incluso a quienes creen dominarlo.